estudiantes del Colegio de Ciencias y Tecnologías América del Distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica. En esta oportunidad tendremos la demostración del teorema del ángulo inscrito. Situación problemática. El director de la institución educativa explicó que en conjunto con los padres de familia estuvieron pensando en completar y pintar el mapa del logo de la institución educativa que se muestra en la figura 1. En la insignia institucional, pero algunos estudiantes de la institución educativa habían decidido realizar la misma tarea, sin embargo, tuvieron problemas por insertar el mapa en la circunferencia de la insignia que se muestra en la figura 2, en el mural de la institución educativa. Asimismo comentó que dichos estudiantes, para hacer más fácil el diseño, pintado e inserción del mapa de la insignia de la institución educativa, ubicaron un punto inferior de la circunferencia y trazaron desde ahí dos cuerdas hacia lugares extremos de la circunferencia. Igualmente, ubicaron un punto central y desde ahí trazaron dos radios que coincidieron con los puntos extremos de las cuerdas en la circunferencia. Además, agregó el director, el estudiante Pedro midió el ángulo formado por el trazo de dos radios y el ángulo formado por dos cuerdas, e identificó que el ángulo formado por las dos cuerdas era la mitad del ángulo formado por los dos radios. Ante ello, el estudiante Luis comentó que su profesor del año pasado decía que siempre un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad del ángulo central, mientras que los demás compañeros dicen que es ese resultado. Ante tal situación se desató una acalorada discusión. El reto es responder las siguientes interrogantes. ¿Quién tiene la razón, Luis o sus compañeros? ¿Cómo podemos demostrar o estimar lo referido por Luis? ¿Qué conocimientos matemáticos necesitamos para demostrar o desestimar que un ángulo inscrito es la mitad del ángulo central? Para continuar, haremos la demostración de los teoremas que emplearemos para demostrar el teorema del ángulo inscrito. A continuación, haremos la demostración del teorema del ángulo central. ¿Y en qué consiste el ángulo central? Nos dice que la medida del arco AB será igual a la longitud del ángulo AOB. Para ello, para demostrar el por qué el arco AB es igual al ángulo AOB, utilizaremos un método que consiste en dividir la cantidad total del ángulo, que es 360 grados, sobre la cantidad angular que nos da. La división nos da 8, que será la cantidad de sectores circulares. Y así demostramos que el arco va a ser igual a la medida angular. Continuamos con el triángulo isósceles. Podemos demostrar que ambos lados son iguales cambiándolos de posición de la siguiente. Ambos ángulos deben tener la misma medida, más la suma del tercer ángulo nos daría 180 grados. Ahora demostraremos el ángulo externo, que es la suma de los ángulos internos. En este caso, tenemos el ángulo beta más el ángulo teta, que así demostramos que nos da la suma de los ángulos para el ángulo exterior. Bien, como mencionaba en la situación problemática que el director, con ayuda de los padres de familia, desean pintar el mapa dentro del logo de la institución educativa, vamos a trazar dos cuerdas de los puntos A, B, C con la intención de limitar el pintado del mapa. Para facilitar el trabajo vamos a pasar a una escala menor donde vamos a hacer mayor el cálculo. Comenzamos trazando dos cuerdas desde el punto A hasta el punto B y desde el punto A hasta el punto C. Continuamos trazando dos radios desde el punto central hasta el punto C, desde el punto central hasta el punto B. Obtenemos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Trazamos un diámetro desde el punto A pasando por el punto central, el cual obtenemos dos triángulos isósceles. Tenemos dos radios iguales. Por triángulo isósceles, dos de sus ángulos son iguales. Por la suma del ángulo exterior, y más y es igual a 2y y x más x es igual a 2x.
La suma de x más y nos debe dar al ángulo A y 2x más 2y nos debe dar al ángulo B. Continuamos con la suma de 2x más 2y es igual al ángulo B, el cual factorizamos el número 2 y x más y sería el valor del ángulo A. 2a es igual a B, el cual 2 pasa al otro lado como dividiendo. Y así se demuestra, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Volviendo a la situación problemática, a la pregunta dada, Luis tiene la razón.